hemos organizado este ciclo de cine, mate y debate, que es una continuidad de lo que hicimos con Mariano Saravia para construir más política entre todos. Así que Mariano es nuestro periodista, politólogo, especialista en derechos humanos, fue candidato a Parlasur y un referente que tenemos mucho respeto y agradecimiento. Sobre todo quiero agradecer rápidamente a todas las compañeras y compañeros que han puesto un gran esfuerzo desde el agua hasta el armado. Un fuerte aplauso para todos los que han colaborado, que no están acá en el micrófono. A Mariano, su esfuerzo, su compromiso político, su profundidad. Y al Frente para la Victoria, seccional 14, y MOC. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, que lo disfruten. Bueno, gracias Ceci. ¿Se escucha bien? Ahí, bueno. Gracias a Cecilia por la organización de todo esto y a Mano de Obra acá y al Frente para la Victoria seccional 14. Así que, y a usted principalmente por estar acá. La verdad que hace 2 semanas cuando nos juntamos en Atalaya fue impresionante y hoy también, por supuesto el sábado pasado en el parque también, con Sabatella y los otros referentes que estuvieron. Siempre uno un poco tiembla cuando hay convocatorias, ¿no? Y no sabe si por un lado el tiempo va a acompañar. Esta mañana diluviaba en algunas zonas, por suerte está hermoso y la presencia de ustedes realmente es un regalo. Así que además de los agradecimientos quiero empezar también recordando a una compañera del MOC, de Mano de Obra acá y de Casa Compañera, que es Olga del Longo, que el jueves pasado falleció. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Olga, además de su claridad conceptual, hizo realidad aquello que decimos siempre, de que hay que luchar con alegría, siempre esa sonrisa verdadera, esa sonrisa que contagia, ¿no? Y bueno, seguramente nos va a acompañar con mucha fuerza en todo lo que nos queda para caminar. Esa felicidad, esa alegría que tenía. A pesar de los momentos, creo que se puede ser feliz. Estamos acá para eso, vivimos para eso y nos estamos reuniendo para eso. Una vez dicen que le preguntaron a Roberto Ar cuál era la fórmula de la felicidad. Y él dijo, no la sé, pero sí sé que hay una condición, una brutal honestidad. Sin eso no se puede ser feliz. Y creo que todos un poco estamos cada vez más brutales y más honestos, ¿no? Mientras organizábamos esto de hoy, en las redes sociales también hubo esto generó muchísima violencia, ¿no? No sé si vieron, pero muchísima gente diciendo barbaridades, sobre todo cuando yo planteé en Facebook que esta película que vamos a ver un poco está pintando lo que nos está pasando hoy. Esta película es mexicana, tiene 10 años, es del 2006, pero es impresionantemente de avanzada, digamos, premonitoria. Y en cierta forma, después al final de la película lo vamos a debatir, pero en cierta forma plantea un escenario pregenocida, concretamente, ¿no? Creo que el otro día en Atalaya tiramos algunas pinceladas sobre esto, pero hoy estamos en una vuelta de tuerca del capitalismo, el capitalismo productivo del cual aprendimos, sobre todo con las teorías marxistas, ¿no es cierto?, que era trabajo no remunerado, era plusvalía. Hoy es otra cosa, hoy estamos ya en un capitalismo financiero y muchas veces las grandes ganancias son más producto de la especulación que de la explotación del trabajador. Por eso hay ejércitos de personas, de seres humanos que directamente están sobrando para el sistema, y de ahí a la idea loca de una solución final
hay un pasito. Después lo vamos a desarrollar, pero la película todo el tiempo está atravesada por esa idea, ¿no? Esa disputa, esa tensión entre trabajo y trabajador y un sistema que ya no nos necesita más. No nos necesita más, ¿no? Lo decíamos el otro día. El país que encaja en el proyecto de Macri es un país en el cual están sobrando 10 millones de compatriotas, ¿no? Así de fácil. Entonces, creo que esta película tiene muchas aristas para que discutamos. Yo después, al final, le voy a pedir a Pablo Sigismondi, para quien pido también un aplauso, que es un amigo, es un gran luchador, un gran viajero, un ciudadano del mundo, un luchador del mundo, y que creo que después de ver tanto sufrimiento por todo el mundo, nunca ha tenido el corazón tan estrujado como este último mes o mes y medio en Argentina, en su propia patria. Pero bueno, le voy a pedir que me acompañe para que me ayude junto a ustedes a analizar un poquito esto. 2 o 3 datos nada más. Otra cosa que plantea la película y que es lo que nos está pasando y que es algo nuevo desde la última vez que nos vimos acá en el Atalaya, porque cada día nos desayunamos con cosas nuevas, ¿no? Desde la última vez ya no está más Víctor Hugo, ¿no es cierto? Ya no está más Visión 7 Internacional, ya antes habían sacado 678 y otros programas, o sea que realmente estamos hacia una dictadura mediática y en cierta forma política también. La palabra está en disputa, la palabra está en peligro, y creo que nunca más claro esto de volver a los 90, cuando nos vendían aquello de hechos, no palabras, ¿no? Nos decían hechos, no palabras, y realmente avasallaban con todo. Y esta vez ha sido mucho más vehemente y mucho más brutal también, ¿no? Cómo se están llevando puesto todo con hechos. Ya no hace falta ni palabras. Total, el monopolio de la palabra también lo están consiguiendo. Y eso en contraposición, quizás, a lo que ellos llamaron el relato, ¿no? El relato kirchnerista era justamente lo otro. Era trabajar con la palabra. La palabra es liberadora, la palabra siempre es política, la palabra también es revolucionaria, y no podemos cambiar el mundo sin la palabra, ¿no? Nosotros somos lo que somos por la palabra. Vemos el mundo, entendemos la vida de acuerdo a las palabras y de acuerdo a nuestro idioma. Es muy conocido el ejemplo. Los esquimales tienen muchísimas más palabras para nombrar el hielo y la nieve que nosotros, según si es más compacto, menos compacto, sucio, limpio, etcétera, etcétera. O los árabes, más palabras para nombrar al caballo, etcétera, etcétera. Entonces, eso los lingüistas, los semiólogos, lo han estudiado hasta el cansancio. Lamentablemente, hace 20 años o 30, los argentinos teníamos 8.000 palabras que usábamos frecuentemente, hoy son 800. Y entonces, claro, si vos sos lo que es el repertorio de tus palabras, hoy somos menos, o podemos proyectar menos, podemos cambiar menos. Estaba leyendo el otro día que entre 2 y 3 millones de niños de entre 4 y 8 años nunca han tenido a un mayor que le contara un cuento, ¿no? Se ha perdido el cuento, se ha perdido esa construcción mental, incluso hasta un poco simplista en algunos casos, ¿no es cierto?, de una introducción, un hilo conductor, un núcleo y un desenlace, y al final, entre todos quizás, cambiar y vencer los obstáculos, luchar contra las adversidades, como lo estamos haciendo, y que termine bien, y que todos coman perdices y sean felices, ¿no es cierto? Eso para muchos niños argentinos ya no existe. O sea que para ese niño o niña la realidad es inmodificable, ¿no? Están acostumbrándose a que no se puede hacer nada, ¿sí? Lo mismo, en ese artículo decía que el 80% de los niños en su casa no tienen un libro.
digamos, sus padres no tienen un libro, más allá de los textos que puedan tener de la escuela, ¿no? Pero en la escuela pusimos 12 millones de libros en la época que... Graciela Vialet dice que 12 millones de libros Bueno, pero esto es una cosa de todos, ¿no es cierto? Y me parece que recién lo hablábamos con Cecilia, que es profe en el IPEN de La Calera, y me decía lo difícil que es contrarrestar la cabeza de los chicos que reproducen lo que dicen los padres, ¿no? Y que los padres son los que han votado como han votado. En La Calera, Rufael ganó con el 80% de los votos, más o menos. Bueno, en ese sentido también me parece que es importante lo de la película, porque muestra esto, ¿no? Esta tensión entre los hechos crueles y brutales, y el relato, la palabra, los cambios, la posibilidad de una revolución. ¿Esto es así porque lo quiere Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es el mundo cruel? ¿O es la adversidad? ¿O es el destino? ¿O podemos hacer algo? En México, ustedes saben que el neoliberalismo más o menos está desde la misma época que en Argentina. Un repaso rapidísimo para entender algo de la película. En México, el proceso revolucionario de independencia se inicia más o menos como en Argentina, en 1810, 1811, y quizás más popular que en Argentina, ¿no? Más jacobino y más con más ínfulas de revolución social, con los curas, sobre todo, con los curas del bajo clero, con el cura Hidalgo, con el cura Morelos. Eso después se va quedando trunco, ¿no es cierto?, empantanado, porque además México era la principal colonia del Imperio Español. Era como la India para Inglaterra. Ahí estaba la mitad de los curas, la mitad de los militares, y la mitad de las riquezas que salían de América salían de México para Europa. Después de la independencia en el 21, México intenta un proceso parecido al de Brasil, declarándose imperio, ¿no? Y abarcando todos los países de Centroamérica. En ese momento es como que no quieren apurar el proceso republicano como otros de nuestros países, para intentar un gobierno fuerte que evite el desmembramiento, ¿no es cierto?, en tantos estados. Brasil lo logró, y por eso tiene dimensiones continentales, y la América portuguesa no se rompió en 1000 pedazos como la América española. México no. A mediados del siglo XIX sufrieron una invasión imperialista de ingleses y franceses, fomentada y potenciada por los conservadores y los liberales, en contra de Benito Juárez, ¿no? Exactamente los mismos que en Argentina propiciaron la invasión inglesa y francesa, cuando Rosas los rechaza en la vuelta de obligado, 15 años antes que México, ¿no? La batalla del 5 de mayo, de hecho muchos mexicanos creen que la independencia es el 5 de mayo, pero no, es la batalla en la cual los mexicanos al mando de Benito Juárez rechazan esa invasión imperialista, ¿no? Porfirio Díaz es uno de los héroes de esa batalla, y después se va a quedar como tirano, se va a dar vuelta y va a ser un dictador en contra de su propio pueblo. Y la revolución de 1910 quizás es la más bonita que haya habido, ¿no es cierto?, con Emiliano Zapata, con Pancho Villa, con tantos otros, pero que también queda trunca, ¿no? Después viene el intento, podríamos decir hoy, populista, ¿no?, nacional y popular, de Lázaro Cárdenas, y después de eso los 70 años del PRI, hasta que en el 88 gana las elecciones Salinas de Gortari, que es el Menem mexicano, ¿no? Salinas de Gortari, Zedillo en los 90, después ya viene Fox, la primera vez que pierde el PRI, pero para peor, no para mejor, ¿no es cierto? Fox, Calderón y ahora Enrique Peña Nieto. Y esta película se sitúa más o menos en los 2000, ya con Fox y con Peña Nieto, ¿no? Con Fox empieza a verse lo que ahora se ve con más crudeza
en el gobierno argentino, el gobierno de los gerentes, ¿no? Y lo van a ver también aquí, en la imagen del ministro de Economía, que es el secretario de Economía. Bueno, no hablo más, después podemos tirar un par de puntos y van a hablar más ustedes que yo, pero préstenle mucha atención a cada detalle. Es un tono de comedia, pero es trágico, ¿no? Y hasta el principio y el final, que está hablado en inglés, que muchos de ustedes van a preguntar si está subtitulado o no lo está. Eso también es un detalle muy bien cuidado que nos dice algo. Bueno, listo. Estamos listos. Larguemos nomás. Gracias. Más allá del tono de comedia, habíamos dicho que era bastante trágica, ¿no? De todas maneras deja mucha tela para cortar, muchas aristas. Quería invitarlo a Pablo que me acompañe. Me parece que esto, por un lado, esta semana en La Voz del Interior salió una nota firmada por Adrián Simeoni, donde hace hincapié en la pesada herencia que el kirchnerismo le deja al gobierno de Macri, y sobre todo en el 5,8% del déficit, ¿no? Me hace acordar mucho a la solución que plantean el ministro y los asesores cuando dicen bajar el déficit y terminar con el gasto, ¿no es cierto?, el gasto social. Y por otro lado, este tema de lo que decíamos, la situación pregenocida, ¿no? Esta idea que parece alocada, parece una locura, ¿no?, de terminar con la pobreza terminando con los pobres. Pero no es tan locura, teniendo en cuenta lo que decía yo recién. Quizás Gabriel Tobal, que es economista de APIME, enseguida pueda decir algo, pero esto de que hoy ni siquiera el capitalismo se basa en la explotación del trabajador, por lo tanto hay ejércitos de personas, de seres humanos que sobran, ¿no? Pero que además ya no sirven para ser explotados, pero siguen molestando. Cuando vienen al centro, cuando tienen la gorrita, cuando te limpian el vidrio, cuando están en la extrema pobreza, en la marginalidad, muchas veces los llevan a verdaderos guetos, ¿no? Eso llevado al extremo y casi al ridículo está planteado en la película, ¿no es cierto?, cuando ya no dejan entrar a cualquiera al barrio, a la Villa Miseria, cuando le ponen un uniforme al pobre, ¿no es cierto?, en una clara alusión a lo que fue el Holocausto, ¿no?, con una P. Recordemos que en los años 30, en la Alemania nazi, empezaron con un uniforme a los judíos con una J, ¿no?, y con la estrella. Y de ahí a lo que podría ser realmente en algún momento una solución final. Eso lo está planteando Leonardo Boff, un profesor universitario de la Universidad de Río de Janeiro, teólogo de la liberación, a partir de un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles que se llama Mike Davis, y que dice: el verdadero choque de civilizaciones no va a ser, como decía Huntington, contra los musulmanes o contra los chinos. Ya está siendo en nuestras ciudades contra el otro, que es el pobre, ¿no? Y eso se está viendo, por ejemplo, con la teoría de las operaciones militares en territorio urbano, que es una teoría, una doctrina bajada por el Pentágono y tomada por la policía de Córdoba. Cuando el ex comisario Suárez, jefe de policía, decía vamos a ocupar el territorio, era exactamente eso. Lo que hacen las policías militarizadas en Río de Janeiro, en San Pablo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, es un tema en discusión en esta película, llevada casi al grotesco, pero me parece que da para discutirlo un poco, ¿no? Hay muchas cosas que yo fui anotando, pero si alguien quiere... Pablo, no sé si anda por ahí, ¿no? La fue a llevar a Margarita. Bueno, si alguien quiere empezar a comentar algo, hay muchísimas cosas para mencionar, ¿no? Cuando hay un gobierno, ¿no es cierto?, como el que hemos tenido en los últimos 12 años, que realmente ha apostado por el trabajo, por la producción nacional, por la justicia y no por la caridad, ¿no? Porque lo que hace esa familia cuando le quiere dar lo que le sobra, dicen tenemos poco, pero lo hacemos de buena voluntad. ¿Cómo tenés poco? Tenés muchísimo comparado con esa persona.
Pero ese cinismo de la clase, de cierta clase media, que a veces a lo mejor tenemos todos nosotros, ¿no es cierto?, es caridad. Como decía Galeano, la caridad siempre es una mano que está arriba de la otra. Cuando tuvimos un gobierno, o distintos gobiernos en Sudamérica, que en los últimos 12 o 15 años apostaron más por los derechos y no por la caridad, bueno, estamos en una situación difícil porque lo hemos perdido, ¿no? Seguramente la embestida es visceral, la embestida de todos los Lascurain que tenemos, ¿no? En Córdoba, en la Argentina, en Sudamérica. Para preguntas, el que quiera se acerca acá adelante y las hacemos acá porque tenemos preguntas o comentarios, ¿no? Sí. Y también un poquito aclarar esto, Mariano, que decíamos que es muy importante que cuando debatimos no lo convirtamos a Mariano en un opinólogo, sino que realmente sea sobre el tema. Sí. Bueno, está abierto el micrófono para quien quiera, lo único que les pido es que se acerque. Es muy impresionante cuando dice este gobierno del cambio va a terminar con la pobreza, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo que planteó pobreza cero. Macri dijo, y a los trapitos, ¿qué querés que haga con ellos? ¿Los matamos a todos? Claro. Eso lo dijo Macri, no hace falta... Sí, lo que dice la compañera que Macri dijo, a los trapitos, ¿qué podemos hacer? Los matamos a todos. Y sí, un poco esta idea cínica también que plantea Lascurain cuando dice, eso es un problema de antes, no es problema mío, ¿no? O sea, cuando el médico le dice, este hombre tiene desnutrición, tiene descalcificación, tiene esto, es malaria, cólera. Recién le preguntaba a Claudia, que es de Médicos Sin Fronteras y ha andado por todo el mundo, ¿qué le da más tristeza? Si lo que ha visto por ahí o lo que uno puede imaginarse que se viene en nuestro propio país, ¿no es cierto? Porque esto que decía el médico es terrible. Este hombre no tiene problema por la caída, sino por todo lo que tenía antes. Y la respuesta de Lascurain es, ese no es mi problema. Acá una pregunta. No es pregunta, es una reflexión, porque, bueno, el absurdo de la película es demoledor, o sea que no se puede agregar tanto a eso, pero por ahí dentro de nuestro imaginario y el sentido común que nos domina y que queda esbozado, está esto de que el esfuerzo personal, individual, es el que a lo mejor te lleva a cambiar tu situación particular desde la suerte y que no tiene que ver con el colectivo, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que está como así tirada en la película, porque después va para otro lado, pero que en nuestra sociedad es lo que domina, ¿no? Es lo que tenemos que nosotros tomar como elemento que nos lleve a un cambio, ¿no? Que desde lo social se puede cambiar y generar desde lo colectivo, y el salvataje individual no tiene cabida. Sí, si no el 70% de los cordobeses no hubiera votado este proyecto antipatria, antipopular, anti todo, ¿no es cierto? Pero es cierto, en el casamiento, en plena villa, ¿no es cierto? Él dice, este es el país de las oportunidades. Y esto que me está pasando a mí les puede pasar a ustedes también. Y encima con el cinismo de mentir, porque ahí es como exagerado, ¿no es cierto? Él dice que todo lo ha logrado con trabajo. Así fuera, ¿no es cierto? Es verdad lo que dice Cecilia. Yo me acuerdo de una propaganda de la Sota hace unos años que mostraba cómo el fabricante de salame de Colonia Carolla, o el productor del sur de Córdoba, o el que tiene una metalúrgica en la ciudad, todos pueden progresar en virtud de su esfuerzo individual, ¿no? Era terrible, pero era exactamente esto, lo que acaba de decir Cecilia. Sí, quería decir otro comentario que también se ve en la película y que también es un lugar común como este que acaban de decir, que está buenísimo. Y es que la culpa de todo lo que pasó, de toda de la traición, el traidor, es el pobre que vio la posibilidad de salir para arriba, y no el que le ofrece para hacerse el limpio y para obtener no sé qué prebenda que quería. No solamente donde estaba, sino encima quería una prebenda, entonces tenía que taparlo, y para taparlo lo tapa en plata. Y la culpa pareciera que nosotros la vemos sobre ese pobre que acepta la plata.
y pongámonos en su lugar. Claro, por eso tampoco en este momento me parece tenemos que tomar esa postura de acusar al que, por ejemplo, votó a Macri, decirle culpa tuya tal cosa, porque en realidad todos estamos atravesados por ese discurso y esa mentira de años y años, ¿no es cierto? Cuando él desconoce a sus compañeros, hay una frase medio perdida del gordo, de Tamal, el grandote, que me parece importante, dice, esto es una cuestión de clase, ¿no? Entonces, el desclasamiento, ¿no es cierto?, de los compañeros, la gente común que no se considera trabajadora, eso ahí hay que trabajar mucho para entender que todo en definitiva, Gabriel, es una cuestión de clase, ¿no es cierto? La discusión de fondo, ¿no? No es ni individual, ni voluntad de Dios, ni el pinche mundo, ni es la clase. Por eso, más allá de todo, yo insisto, lo que se viene es terrible y va a ser fundamental los próximos 2 meses, principalmente las paritarias. Por eso, más allá de la bronca que podamos tener con el resto del pueblo, y sobre todo con muchos trabajadores, que obviamente han votado a Macri, más allá de la bronca que podamos tener con las dirigencias sindicales, me parece que en este momento es fundamental lo que se puede hacer desde el movimiento obrero organizado. Porque esto es fantástico, pero necesitamos unidad para la lucha que se viene, ¿no? Y no es el momento, quizás cada organización para adentro tendrá que hacer su mea culpa, su análisis, su reflexión, pero parece que lo peor que podemos hacer es empezar a echarnos culpas cruzadas, porque eso es lo que quieren los Lascuray, ¿no? Volver a tener conciencia de clase, y dentro de esa clase, unidad. Bueno, muchas gracias Mariano y muchas gracias a toda la gente que ha organizado esta asamblea. Me parece que es fundamental tener en cuenta que el sistema genera lo que Bauman llama residuos humanos. Los pobres son parte de un sistema que son los residuos humanos. Esos pobres, cuando uno los ve en México, cuando uno los ve en África, cuando uno los ve en cualquier lugar del mundo, huyendo de su condición miserable, huyendo de lo que Bauman llama basuras, desechos humanos. Somos la parte pobre del mundo, desechos humanos. No es casualidad que en ese México hay millones de personas que por año se van, buscan irse hacia su vecino del norte. El mismo sistema genera los desechos humanos. Lo genera en África, lo genera en Afganistán, lo genera en Irak, lo genera en el Medio Oriente y nos genera a nosotros. Es muy importante tener presente que esto es una condición casi de un sistema mundial que nos gobierna, que nos quiere someter. Y me parece que es fundamental también la escena de la película donde se vuelve, cuando él vuelve a su casa después de 3 años. Nosotros tenemos que soportar 4 años de la xenocracia infame vendepatria que tenemos hoy en el gobierno. Y solamente la vamos a poder destruir porque si no, nuestra patria se destruye. No se destruye solamente la Argentina, se está destruyendo la patria grande latinoamericana, pero se está destruyendo toda la humanidad que está sumergida en el mundo, que no somos los únicos. Acá hay un realineamiento de la geopolítica internacional y volvemos a ser el patio trasero del infame imperio norteamericano que tantas veces nos ha robado los sueños y que ahora tenemos con esto xenocracia en el poder. La más grande demostración que nuevamente tenemos que salir a unirnos, a trabajar, a estudiar,
a militar como nunca. Acá no nos podemos tomar vacaciones, acá se nos va la vida. Es maravilloso este encuentro, porque este encuentro está demostrando que tenemos conciencia y sobre todo que no nos comemos los sapos, que la dictadura mediática que también se nos impone hoy nos está haciendo ver. Gracias. Esto que dice Pablo del descarte y la basura, bueno, nuestro ministro le dice la grasa, ¿no? La grasa que Acá tenemos sobra. una preguntita de antes y un comentario y ya pasamos para allá que estaba esperando. Vamos para allá. Bueno, después Buenas de noches. Graciela. Sí, sí, En realidad son varios ítems, pero lo primero, felicitarte, Mariano, lo maravilloso que estos encuentros está realizando, y te felicito por eso. Gracias por despertar conciencia, y la continuidad de tu trabajo creo ojalá se vea fortalecida en que gente joven y gente nueva se sume a este maravilloso esfuerzo tuyo. Bueno, en segundo lugar, la película creo que de lo maravilloso que tiene, ¿no? Como esa ironía y lo paradigmático que tiene, lo que vivimos permanentemente, cotidianamente, y lo vivimos nosotros hoy cotidianamente. Y no nos damos cuenta, ¿no? O si nos damos cuenta nos vemos a veces tan impotentes y tan hasta miserables nos sentimos de no poder hacer nada. Yo anoche tuve una reunión y como gente pobre, más pobre de la que se ve ahí, realmente no le puedo sacar, no entiendo cómo no le puedo sacar en la cabeza que este gobierno se está haciendo mierda. Y con orgullo dice, soy macrista, y lo voté a Macri. Y no lo puedo creer. A veces estas reuniones terminan ya como puede terminar a nivel global o social. Vamos agarrando las piñas porque no queda otro camino. Y muchas veces lo he escuchado a Feynman que pide y llama, ¿no? Pablo Feynman, creo que la mayoría lo conoce, llama que no, se están tratando de organizar y que salgamos a la violencia, pero realmente yo ya me siento así, es decir, ya tengo también mi tope, ¿no? de aguante, de soportar esto, y creo que a muchos se nos va a acabar, y quizás perdonemos a los que se escapen de ese deseo de que no tomemos, no digo las armas, pero quizás salgamos a la calle de una manera que no queremos que volvamos. Yo no quiero que volvamos, pero creo que a veces no nos queda otro camino. Nada más, maestro. Bueno, muchas gracias. En realidad, para eso está la palabra, ¿no? Si perdemos la palabra y si perdemos estas cosas, lo que queda es la violencia. Además hay una diferencia, ahora te doy Graciela, una diferencia muy grande. Vos viviste en México, ¿no? Una diferencia muy grande con México que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una acumulación política que hoy en México no hay, ¿no? Más allá de lo que dijimos antes sobre la historia mexicana, hoy en México no hay una herramienta política como la que sí hay en Argentina, la que tenemos, ¿no? Que gobernó hasta hace un mes. En México el PRI sabemos lo que es, y el PRD, la izquierda, no ha encontrado el rumbo. Entonces, nosotros tenemos vías para dar la lucha política pacífica, y además es nuestra obligación darla para ganar los corazones y las mentes que no tuvimos el 22 de noviembre, ¿no es cierto? Es la única forma. Entonces hay que ser también astuto como la serpiente y manso como las palomas, ¿no? Parece que es eso lo que decíamos antes, la palabra, la discusión, y para eso tenemos, como dijiste vos, tenemos que formarnos más, tenemos que estar mejor preparados. Sí, bueno, no es que he vivido, sino que trabajo hace 10 años, hoy vengo en una universidad en México, así que sí, es totalmente así, México es otra realidad. Pero a mí, volviendo a la película, y algo tomó Pablo y vos de eso, que me parece realmente me pegó mucho, es el final tan dramático, esa quema de la bandera, sí, con la Internacional atrás, que es todo un símbolo de la humanidad. Es realmente que no hay nada por hacer más que salir a matar.
Y esa película la vimos los argentinos. Por Dios, ya la vimos, ¿viste? Bueno, perdón que dije por Dios, pero es una frase en el marco de esta película. Pero ya vimos esa película. El foquismo no es una respuesta para esta altura de la civilización. Pudo serlo en la Revolución Cubana. No me parece que lo que más me chocó es eso, que me parece que no hubiera salida con la movilización. Y nosotros hemos vivido 12 años de militancia y sabemos que se puede. Y los que somos más viejos hemos vivido la resistencia, el incilio, el exilio, y sabemos que la resistencia, la palabra y la militancia es la salida. Sigue siendo. El futuro inexorablemente es para el que la pelea. Entonces, me parece que ese punto de la película es un tema fuerte para debatir, ¿no? Lo que pasa, Graciela, lo que pasa es que me parece a mí, esa es la gran diferencia. Creo que lo que plantea ahí es peor que lo que decís vos. Sí. Pues ni siquiera es foquismo, ni revolución, ni nada. Es eso, vivir un día como rico es mejor que vivir una vida como pobre. Pero dice, Dios existe y va a matar justo ahí, ¿viste? Entonces es como decir, esa es la luz. Sí, por eso. Ellos, al no tener alternativa, porque la película lo que plantea es, acá no hay una herramienta política, porque yo siempre digo, lo que ha sido nuevo en el mundo, en los últimos 12, 15 años, ha sido Sudamérica. Yo nunca hablo de Latinoamérica porque realmente en Centroamérica y en México no ha pasado nada. En Sudamérica sí ha habido cosas nuevas, a partir de Chávez y después de Néstor, de Lula, de Evo, de Correa, ¿no? Bueno, pero en México no hay ninguna alternativa, entonces a ese descarte de la sociedad lo único que le queda... Ha habido. Antes, pero hoy bueno, no hay. Pero por ejemplo vos tenés el fenómeno del zapatismo. Yo voy mucho a Oaxaca y conozco esa realidad. Y ahí tenés un movimiento de no violencia, de toma de territorio, que negocia o no con narco. Bueno, eso estará por verse, digo, vos sabés más de eso que yo tal vez, pero que está haciendo en México un mojón, digamos, ¿no? Pero también salieron de estas... A mí lo que me preocupa terriblemente es el foquismo, digo. Pero por eso, pero de todas maneras lo que nos deja a nosotros hoy, Mariano, es que nosotros sí tenemos herramientas, tenemos vías y tenemos la experiencia de los últimos 12 años. O sea que yo me quedaría con lo que dijiste vos. Sí podemos, ya lo hemos demostrado que podemos. Y vamos a poder de nuevo, por supuesto, más allá de que seamos conscientes de ante quién nos estamos enfrentando, que lo decía Pablo recién, y que lo hablamos la otra vez aquí en Atalaya, ¿no es cierto? Pero podemos, digamos, pudo Belgrano y San Martín contra el imperio más poderoso del mundo, pudieron los vietnamitas, pudo Chávez, Néstor y Lula en 2005 en Mar del Plata, pudimos durante estos 12 años y vamos a seguir pudiendo. Esta es la muerte. La película es una película que da sensaciones muy encontradas, ¿no? A mí, sinceramente, hay pasajes que me chocan mucho. He vivido en México, exilado 7 años. Seguimos en contacto con México y creo que la película plantea una realidad, pero una realidad que tiene que ver con, digamos, la contradicción entre los imperativos del sistema económico y político y ese sector de la sociedad mexicana que viene siendo desechado, pero hace muchos años, y que comporta algo así como, usando un término que es muy grosero, pero que tiene su sentido social, digamos, con ese sector que uno podría llamar lumpenaje, ¿no es cierto? Es decir, este sector que no está anclado socialmente
en nada y que vive, pues, de lo que muestra la película, ¿sí? Y que trata de aprovechar las oportunidades y estas oportunidades están desligadas de toda ética, de toda moral, etcétera, etcétera. Creo que la situación mexicana no es esa, no es esa. Acá lo acaba de decir la compañera, hay una acción colectiva mucho menos orgánica que en el caso argentino, pero esa acción colectiva existe. Por cierto, México es un país que tiene una situación geopolítica incluso muy distinta a la nuestra, tiene 8.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, está absolutamente penetrado por el poder norteamericano y las posibilidades de siquiera una democracia progresista son realmente remotas. Ahora, esto no tiene nada que ver con Argentina, absolutamente nada que ver. Creo que lo que justamente debemos rescatar, que acá ya se ha rescatado, pero quiero hacer énfasis en eso, es que Argentina tiene una clase media y una clase obrera, no necesariamente ligada a los sindicatos, esa clase obrera que fue brutalmente reprimida durante la dictadura militar, que tiene una capacidad de acción que no es solamente que digamos que se manifiesta cotidianamente, que se manifiesta frente a la agresión y la violencia en un barrio, que se manifiesta frente a las injusticias más próximas y más profundas, que ha mostrado durante estos años que es capaz de acompañar un proyecto. Yo creo que estamos en una situación difícil y estamos frente a un proyecto, déjenme que me extienda 2 minutos más, estamos frente a un proyecto muy brutal, ¿sí? Pero no hemos perdido por el 30%, hemos perdido por el 2% o por el 3%, ¿sí? De manera que la sociedad argentina ha quedado de alguna manera dividida provisoriamente, diría yo, en 2 veredas opuestas, ¿sí? Y hay atrás una, digamos, una construcción que yo creo que la memoria colectiva argentina va a saber recuperar, ¿sí? Esa construcción, siempre digo, es mi reflexión, no fue recuperada en la campaña electoral, ¿sí? Nosotros no tuvimos un candidato que supiera recuperar aquellos avances más profundos que el gobierno del kirchnerismo logró realizar. Y ha sido nuestro gran error, ¿sí? Un error que me parece que debe llevarnos a la reflexión, ¿sí? Porque esto no fue un error de la ciudadanía, esto ha sido un error político, ¿sí? El error político más grande que quizás resulta de estos 12 años es la imposibilidad de construir un candidato con la capacidad de darle continuidad a los lineamientos fundamentales del gobierno. Sí, eso, bueno, es una de las tantas aristas. Volviendo a la película, otra parte que a mí me impresionó mucho y volviendo a este eje trabajo versus muerte, ¿no es cierto? Porque es como dice Pablo, esto es una pelea de vida o muerte realmente. Y lo decíamos el otro día en Atalaya, hay mucha sangre en el medio, en 200 años, y hay mucha muerte en el medio, y puede llegar a verla. Si no es por violencia, puede ser por descarte de seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, una parte que me impresionó es cuando la esposa de Lascurain le dice: me da terror pensar cuando esta gente se canse de vivir así, son capaces de comernos vivos. Me hace acordar a la Revolución Francesa, ¿no? Y a tantas revoluciones, a todas, mejor dicho, ¿no? Pero es esto, es o trabajo y derechos o la selva, ¿no?
el mercado, por lo que gana, además también eso es muy emblemático, por el tema que gana el premio Nobel, ¿no? El libre mercado, la globalización y el fin de la pobreza. O el fin de los pobres, mejor dicho, ¿no? Por eso le dan el premio. Algo que me impactó de la película fue algo que nadie se da cuenta de la situación que está. O sea, el pobre no se da cuenta porque es pobre, lo toma como algo... ¿Querés venir? Vení, así se escucha. No, quería decir que el pobre, nadie se da cuenta del lugar que está. Inclusive eso es lo que me preocupa. Yo soy maestra, no he sido militante nunca, pero trabajo en escuelas pobres, en escuelas marginales, y no tienen esa conciencia de decir, bueno, soy pobre por algo, transcurre la vida, y eso es donde hay que trabajar. ¿Por qué somos pobres o por qué estamos en esta situación y cómo podemos cambiarla? O sea, crear conciencia. Porque la verdad que es muy difícil hacer cambiar las cosas si no tomamos conciencia. Por más que marchemos, por más que vayamos 10.000 veces a la calle, si el resto de la gente no nos acompaña, no hay forma. Y la clase media, que está figurada ahí con esta familia ideal, de que tenía una casa, que tenía la familia feliz, ellos que, o sea, esta es la situación que por ahí tenemos nosotros, que queremos ayudar al otro, no sabemos cómo ayudarlo, y este sistema genera odios. Y por eso, bueno, todo el tema de la inseguridad y todo, a mí me preocupa realmente cuando trabajamos en las escuelas y no logramos que del diálogo solamente es odio y solamente están como formateados por los medios donde decía la vieja, o sea, es chicos de 11 y 10 años con odio hacia la presidenta, cuando por ahí es el único gobierno que nos ha dado posibilidades y esperanzas de seguir y cambiar esto. Así que me parece que hay que hacer el cambio así como una revolución, digamos, social, en el sentido de tomar conciencia. No sé. Pero ¿cuántas maestras Justamente, o sea, las escuelas donde tenemos que trabajar, es re difícil trabajar en una escuela donde tenés 10 maestras que están insultando a la presidenta, y cuando vos querés hacer llevar los libros que nos mandan de la Nación, te miran con cara fea. Hasta los libros nos esconden. Es muy difícil. Claro, hablan de soberanía, hablan de libertad, y hablan de un montón de cosas que son justificadas, porque en realidad cuando tuvieron un gobierno que da eso, se dejan influenciar por medio de comunicación. Compañeras, tenemos también la palabra, así que... Bueno, distintos puntos de vista. Me parece que... lo decíamos el otro día, tenemos que empezar a ser perfectos, tenemos que aspirar a la perfección. No sé si se podrá, pero decíamos, la lucha ahí, en las escuelas, la batalla cultural, la batalla de las ideas. Ahora tenemos una visión de un economista que trabaja en APIME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Esto va a sufrir muchísimo, es la base de la producción nacional. Y con el plan económico que se viene, lo ha dicho Macri, con las importaciones y todo eso, creo que las pymes van a ser las que más van a sufrir, y con ellas todo el pueblo, ¿no es cierto? Gabriel Tobal es economista de APIME. Bueno, ante todo quiero aclarar que estoy muy agradecido de participar en este evento, muy concurrido, y bueno, el pretexto era una obra de arte como es el cine, y alrededor del cine, y particularmente alrededor de esta película, tomamos nota de algunos hechos, de algunas cuestiones que se plantean, que son muy profundas, ¿no? A mí me hace acordar las películas de Chaplin, sobre todo cuando se va, el círculo se cierra y Chaplin se iba con el pibe, y bueno, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es el ser humano y la necesidad de ser feliz, lograr algo. Alrededor de esto, el capitalismo salvaje, que es el que está gobernando el mundo en este momento, donde sobra la gente. Antes, en la época de la revolución industrial, usaban el desempleo para aplacar digamos, las ansias de los trabajadores de vivir con un sueldo digno. Ahora directamente con la tecnología y con la globalización y con la informática, y ojo,
ante todo con la manipulación de la conciencia de la gente, que es lo que plantea en el fondo esta película. Manipulación que lleva a la gente a, por ahí, esta película tiene destellos humanos que son conmovedores, pero también tiene destellos de mensajes ideológicos, aunque sea en forma de flash, que impacta y que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y sobre la explotación del capitalismo salvaje que se ensaña no solamente con los trabajadores, se ensaña con aquellos, como bien lo decía Pablo, en el mundo. Los refugiados en el mundo son el desperdicio, es la cosa que ya no sirve. Por eso lo que hemos vivido en estos años es muy importante, la inclusión social. Y esa inclusión social fue producto, porque déjenme decirles, la economía es ante todo el trabajo humano, que es lo que produce la riqueza. Y esa riqueza tiene que ser bien distribuida. El capitalismo salvaje barre con los pobres, se aprovecha de la desocupación para bajar los salarios, explota también al pequeño empresariado, porque el capitalismo salvaje, que son los grandes grupos monopólicos, explotan al trabajador, se aprovechan del desocupado para, evitar, el aumento de los salarios, y sin el aumento de los salarios, las pequeñas empresas no tienen a quién venderle. A no tener a quién venderle, aumenta el desempleo porque no hay mercado interno. Lo que hemos construido en estos 12 años, hay que reivindicarlo, por más que hemos cometido un montón de errores, y el tema, ¿saben cuál es? Es definir la etapa actual, que significa conciencia, y la palabra es lo que ayuda a la conciencia, y organización, porque sin conciencia y sin organización territorial, sindical, de las capas medias de la población, en los colegios, en las universidades, en los centros vecinales, las organizaciones de pequeños empresarios que también tienen algo que decir, y no dejarnos llevar por la impaciencia, porque ellos están haciendo una dictadura salvaje de informática, de los medios de comunicación. Ahora ahora ya no se puede ni siquiera ser dirigente social porque te meten en cana, como ha pasado con la Milagro Sala. Es un mensaje muy profundo y solamente lo podemos enfrentar con conciencia, con la palabra, con la organización y con lucha y con la resistencia. Y la etapa actual, para mí, ¿no es cierto?, es un debate que se abre. La etapa actual es de lograr reformular una organización que nos permita enfrentar a un enemigo que es muy poderoso, pero es cierto, nos ha ganado por 2 o 3 puntos. Y eso está, no hay que desaprovecharlo, hay que llegar a ello, por más que sea difícil, hay que buscar la forma y hay que tener paciencia y perseverancia sobre todo. Sí. Julio. Buenas noches, Mariano. Yo, con respecto a la película, es muy dura, muy interesante. Rescato algo sumamente básico de la película, y esto me da a pensar en esto porque asistí, ya que está acá Pablo, asistí a un seminario que dio él, Matar en nombre de Dios, y me ayuda a reflexionar sobre el tema de las religiones. Acá yo veo, por ejemplo, que el pobre que está criado, digamos, que está educado, digamos, en la fe y la esperanza, se ve mucho en la película. Constantemente ellos hacen reflexión y dicen, bueno, están pensando de que no pueden luchar más y que arriba estará la vida linda, la vida saludable, todo el esplendor,
y ellos aquí en la tierra tienen que sufrir. Y no se dan cuenta que los ricos viven muy bien hasta el final, cuando él dice que un día del rico equivale a un año o toda la vida de un pobre. Eso es lo que a mí me marcó en la película, por tener un cierto conocimiento de las religiones del mundo, y ya vemos lo que está pasando en el mundo con el tema de las religiones. El otro tema que yo veo aquí en la película, digamos, es la dureza y la crueldad del dirigente político para salvar su pellejo a costa de cualquier cosa. Y eso nosotros lo hemos vivido en la Argentina durante mucho tiempo. Inclusive todos los estamentos, y voy en caso también a la parte religiosa, política, influyen mucho en todo esto. Desgraciadamente, lucho mucho contra el tema de la pobreza y del tema de la drogadicción en los barrios. Yo pertenezco a un barrio acá cerca, el barrio Lourdes, y no encuentro respuesta, ni de los gobernantes, ni de mi iglesia, que sería la católica. Muy poco. Pero sí, por ahí los evangélicos trabajan muy bien con el tema de la pobreza y de la droga. Han sacado mucha gente de la drogadicción. Quisiera que te explayes un poquito sobre el tema de la religión con respecto a la película. Gracias, Julio. Gracias por plantear el tema, porque me parece que es otro de los temas que sobrevuela permanentemente la película, ¿no? La religión en general, pero el cristianismo en particular y el catolicismo más precisamente, ha tenido siempre un discurso cómplice con la explotación del hombre por el hombre, ¿no es cierto? Este tema de las bienaventuranzas es perverso, ¿no? Bienaventurados sean los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bancate el hambre, el frío, el descarte humano, porque después cuando te mueras vas a tener la recompensa, ¿no es cierto? Eso es terrible, eso es alienante, anestésico, etcétera. Pero también hay que reconocer que hay dos iglesias, ¿no? Hay otra iglesia que no acuerda con eso. Hoy veía un comunicado de los curas Opción por los Pobres, que decía, claramente planteando lo que está pasando en la Argentina, ¿no es cierto? Y diciendo y estando al lado del pueblo. Estuve el miércoles con el grupo Angelelli, donde está Víctor Hacha, Alquito Mariani, donde está Carlos Ponce de León y un montón, y la verdad que ellos también sacaron un documento ayer diciendo lo que está pasando, denunciando y tomando posición, y en los peores momentos también han estado. Entonces, hay de todo, es verdad lo que decís vos, y es muy interesante reflexionar, pero hay que combatir esa visión religiosa que es cómplice, ¿no es cierto? Me parece que esa parte última, como decía Graciela, es terrible, en este caso la película es muy desmotivante, ¿no? Es provocadora, pero termina con un mensaje desmoralizador. No se puede hacer nada, porque incluso la internacional no sirve, la revolución no se puede hacer, queman la bandera, quieren asaltar la casa del ministro y no pueden, se electrocutan y les queda asaltar la de una clase media, ¿no es cierto? Es terrible, ¿no? Y eso de un día como rico es mejor que una vida como pobre, es lo que le pasa a tantos pibes que dicen, yo estoy jugado, ¿qué me importa? Salgo de caño porque yo sé que voy a vivir 5 años, pero prefiero vivir 5 años con la zapatilla que quiero, que me metió la tele, ¿no sé, que me metieron ustedes con su sociedad de consumo y que no puedo conseguir nunca trabajando, que vivir toda la vida bajo un puente, ¿no es cierto? Sí. Da mucha tela para cortar, ¿no? Sí. Padre Mariani, Hacha, trabajan mucho con la sociedad desde hace muchos años, inclusive fueron padres perseguidos. Ahora, ahí se ve cuando esa es la otra iglesia. Claro, cuando va el pobre al templo,
y ahí poco más lo matan a palo. Lamentablemente esa es la institución, ¿no? Hoy no tenemos un obispo progresista en la Argentina. Hasta los años 90 teníamos un Esaine, un Novak, un De Nevares, un Sueldo, ni hablar de Angelelli, ¿no es cierto? Ni hablar de Romero y tantos otros, Camilo Torres, que incluso optó por la guerrilla. Bueno, podemos, pero hoy, sinceramente, es como decís vos, ¿no es cierto? Hoy el episcopado es terrible, incluso el Papa, que tiene un discurso progresista y muy interesante, nadie le da bola. Digamos, es muy interesante lo que está haciendo y está planteando, pero en las diócesis nadie le da, no tiene poder real. Vos ves en Argentina, pero que habla el Papa y como si pasara un tren. O sea, es muy relativo eso, ¿no? Perdón, querías... A nivel cinematográfico tiene muchas alusiones a películas del Indio Fernández, de Cantinflas, de Chaplin, y ese final es de Luis Buñuel, de la película Viridiana, si mal no recuerdo. Y es también una cosa como a lo largo de casi 60 años está la misma visión sobre la pobreza, sobre el pobre y sobre la violencia innata del pobre, me parece, en un punto. Es el mismo final, ¿sí? El mismo, exactamente igual. Presenta la película una crítica a todos los niveles de la sociedad, al periodismo, al poder político, al poder religioso, a la clase media y al lumpenaje, más que a la pobreza misma, al lumpenaje. A mí me interesa un poco reflexionar sobre el peronismo, que reflexionemos, digo, sobre el periodismo, perdón, sobre el periodismo, que es el que tira el puntapié inicial y después se pierde un poco en la película, este supuesto periodismo crítico, pero que en realidad es periodismo basura y es un mero negocio que usa a este pobre hombre igual que lo usa el poder político nacional y transnacional, ¿sí? Yo creo que esta cosa que decías el otro día en Atalaya, que lo repetiste hoy, de ser excelentes, también hace al periodismo. Hacia los gobernantes, hacia los docentes, hacia el periodismo, hacia todos. Tenemos que ser excelentes. No podemos combatir usando mentiras. No podemos. Tenemos que ser excelentes. Te digo una cosa, después si querés, pero es así. Hay un periodismo, acá también hay como dos periodismos, ¿no? Hay un periodismo que no podemos pedirle nada porque sabemos que es el enemigo, ¿no es cierto? Pero hay otro periodismo que es que termina siendo cínico también, porque como decís vos, se hacen los denunciadores, pero en realidad están lucrando con esa pobre gente, ¿no es cierto? En un momento dice, ojalá se muera, que Dios lo proteja, pero no por mucho tiempo, porque vamos a vender más y no sé qué. Lo llevan al grotesco y al exceso, pero hay muchos así, hay muchos así. Sí, totalmente. Eso era. Sí. La escena donde el periodista termina siendo el ultravoto el periodista también Sí, sí. Y dice, bueno, culpa tuya, ahora le dieron el premio Nobel. En realidad el director del diario tiene casi una cuestión personal con Lascurain. No tiene una crítica de fondo. A pesar de que el tipo sabe que todo lo que dice el neoliberalismo es mentira. Pero tampoco le importa mucho, ¿no? Ellos quieren vender. A una sola cosita. Perdón, sí. Es muy cortito. Hay un detalle que por lo imprevisto, por lo no esperado, no llegan, tienen yo creo que es alentador. Y es cuando la mucama, contra todo lo que se esperaba, la mucama termina diciéndole por qué los pobres son pobres. Creo que eso es muy importante y alienta a pensar de que en el lugar más inesperado uno encuentra un compañero de combate. Que eso, muy bueno. Eso un poco sería la respuesta o en alusión a lo que decías vos, ¿no es cierto? Que ¿cómo era la maestra? Está bien.
Una cosita que me faltó. Está esta crítica a todos los niveles, pero hay una cosa que falta, vos lo dijiste al comienzo, que no se ve en la película ningún atisbo de conciencia de clase, salvo esa escena de la mucama, y sobre todo no se ve ningún atisbo de organización. Y creo que eso es lo que falta fundamentalmente en la película. Organización política, organización social. O quizás justamente lo está denunciando, está llamando la atención sobre la falta de eso, ¿no? Con ese, porque es muy evidente la falta. Sí. Sí, hola, buenas noches. A mí algo que me llamó muchísimo la atención, si bien la película está focalizada en el drama de los pobres, es el joven de clase media que dice, tengo estudios universitarios, está con un currículum, haciendo una cola, y es totalmente, bueno, obviamente ignorado por el sistema en ese momento. Y me recuerdo, yo tengo 36 años, me recuerdo los años 90, que yo tenía 17, 18 años, iba al centro, en esa época no estaban tanto los shopping, uno iba, si quería ir al cine, tenía que ir al Cinerama y todo eso. Y recuerdo las colas de desocupados con los currículos bajo el brazo que daban vuelta a las manzanas en el centro. Y eso, bueno, lógicamente consecuencia de las políticas neoliberales de los 90. Ya estoy hablando año 97, 98 para ser más exacta. Y me llamó la atención en la película ese joven, y ese joven después se lo ve en la villa que ya está cercada, como si fuera un gueto. Con el número, exactamente. Y bueno, eso tiene mucho que ver con lo que, ojalá, lógicamente no lleguemos a ese punto ahora, pero el miedo, ¿no es cierto?, de quienes, yo soy clase media baja porque soy docente, y es con el miedo de perder lo conquistado en estos 12 años también. Y se ve muy claramente, si ustedes ven en la expresión del joven, que pasa casi desapercibido en la película, ¿no es cierto? No, Porque pero es muy evidente, ¿no? Y ahí te está diciendo, bueno, ojo que no van a ser solamente los pobres, también ustedes que creyeron que no le iba a tocar, es un poco la de Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por tal, ahora ya es tarde. Y acordémonos de lo que decís vos, ¿cómo era tu nombre? Natalia decía de los 90, acordémonos de una palabrita que se inventó en las universidades argentinas, que fue el NUPO, o los NUPOS, los nuevos pobres, ¿no? Esa gente que a lo mejor vivía en un barrio, en una casita, tenía una vida, y muchos terminaron en la villa, ¿no? Como le pasa a ese tipo. Es muy impresionante. ¿Ves? Esto es lo lindo de hacerlo entre todos, ¿no? Porque esta película especialmente tiene tantas aristas como para discutir, que sería imposible que yo o cualquiera dé una charla y hable. O sea, vos vas planteando una cosa, el otro otra, y es así. Acá. Buenas noches. ¿Cómo les va? Un tema que capaz que no tenga mucho que ver con la película en particular, pero me parece que es importante remarcarlo y aprovechar que hay un número importante de gente. Tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con lo que está pasando en Córdoba, en el mundo y en la Argentina. Hay que empezarle a prestar atención al medio ambiente. La misma lucha, con la misma intensidad con que estamos apoyando las cuestiones ideológicas, políticas y etcétera, hay que empezarlo a hacer con el medio ambiente. Es muy grave, lo conozco el tema, estoy vinculado con el tema, es muy grave lo que está pasando en Córdoba, es muy grave lo que está pasando en Argentina. En Córdoba queda el 1,8% del bosque nativo, ¿sí? Río Quilpo, Río Pinto y hasta La Rioja, y no hay más. Si ustedes prestaron atención con toda esta novela, ¿no es cierto?, de los prófugos y todo eso, cuando filmaban con el Google Maps desde arriba cómo eran los territorios, ustedes vieron que no había árboles, se dieron cuenta. En Córdoba está pasando lo mismo. Cuando ustedes bajan de las altas cumbres se ve desde arriba, no hay árboles, y no es para plantar, ¿sí? Esos glifosatos, son agroquímicos, eso pasa a las napas de agua, y parte del proceso contra este monstruo con el que estamos luchando es ese, ¿sí? Porque detrás de todo este
esta cuestión ideológica, ¿sí? Esta dominación económica, etc., hay una dominación biológica, hay una dominación fisiológica que tiene que ver con la alimentación. Estamos comiendo basura, pero textual, ¿eh? Entonces, tengamos conciencia de eso, tengamos conciencia de si podemos hacer una huerta en nuestra casa, la hagamos, si podemos reciclar, si podemos ensuciar lo menos posible, lo hagamos, ¿sí? Es muy serio el problema y apoyemos a cualquier organización, sobre todo los chicos que están hace años acampando contra Monsanto, o a cualquier organización, los que hacen huertas en barrios humildes, etc. ¿Sí? Gracias. Está bien, es totalmente, Claudia, vos, es totalmente cierto, esto lo venimos planteando, la explotación de la naturaleza es parte de la explotación del hombre por el hombre, y las transnacionales de agronegocios son parte del imperio. Hoy, lástima, estaba más temprano Raúl Montenegro por ahí, pero me parece que se ha ido. Pablo también ha trabajado muchísimo sobre el imperialismo ecológico en todo el mundo, y bueno, no sé si... De la parte médica. Exacto. Pero eso es lo bueno, vamos sumando visiones. Cuando él, bueno, este absurdo del pseudo suicidio y está internado en un hospital público, el ministro dice, llévelo al privado porque con el recorte no le queda ni una curita. Entonces lo llevan... El último recorte que hicimos. Claro, entonces lo llevan a la parte privada. Y eso o sea, desde mi punto de vista y de mi experiencia, es lo peor, que es la privatización, o sea, la muerte de la salud pública, porque realmente es peligrosa. O sea, en mi experiencia, por eso digo, desde la cuestión del no acceso a la salud, no acceso a la vivienda, el hambre, y bueno, son los nadie. Y Claudia, eso que dice el médico, todas las enfermedades esas que va enumerando, obviamente que está llevado al grotesco, ¿no? Pero... Absolutamente, o sea, yo trabajando muchos años en África y mamás que tienen 10 hijos, 5 sobreviven y 5 se mueren. Ellas nos dan las estadísticas a nosotros. 1 por diarrea, 1 por sarampión, 1 de hambre. Entonces, y vos fijate, esa enumeración... en el 2003 teníamos el 23 por 1000 de mortalidad infantil. Exacto, eso iba. Cuando se fue Cristina teníamos el 11 por 1000, del 23 al 11. El plan de vacunación nuestro es un orgullo a nivel internacional, no solamente de Sudamérica. O sea, pasamos de 6 a 19. Por eso te digo, o sea, el avance que hicimos en estos 12 años en el tema de salud, y yéndome y volviendo orgullosa de nuestro país. Ahora hay que volver a empezar. Pero para Simeoni y para los Lascurain, eso es gasto social, ¿no? Y es déficit. Digo Simeoni, pobre Simeoni, es un ejemplo de tanto, pobre, ¿no? Buenas noches. Bellísimo, Mariano, todo lo que estabas comentando. Quiero terminar nada más que una serie de preguntas, básicamente, que tengo. No sé si serán estos todavía los ámbitos como para poder evacuarlas o llegar a algún tipo de construcción, y terminar con una pregunta para ti. Dando vuelta y rondando el tema de esta cuestión famosa de la conciencia de clase, yo creo que hay que abarcarla desde distintos puntos, no solamente de lo sociológico, psicológico, sino también incorporar lo antropológico. Porque básicamente nos estamos olvidando que somos animales y que hemos cambiado una forma de vida en la naturaleza por una forma de vida en sociedad, donde los códigos cambian, ese sentido de pertenencia. Por ahí un concepto muy propio es aquello que se ha dejado de lado en la clase media, viendo cómo los pobres tenían un autito y se bajaban con la gorra, las chancletas de un auto nuevo, y él pensaba que todo lo que había tenido no había podido cambiar a lo mejor el auto, entonces que se le estaban viniendo los pobres encima y que estaban ocupando un lugar que él desde la clase media podía mirar abajo y decir estoy. Yo creo que a nadie le gusta ser pobre. De ahí una serie de preguntas que es como para trabajarlas en profundidad, incorporando esta cuestión antropológica también, para poder llegar a entender cómo desde el poder se utilizan ese tipo de herramientas. Programación neurolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente una pregunta para ti, que me preocupa personalmente, que es esta cuestión de
la reacción, para mí estamos básicamente en la doctrina del shock. Y este empuje a generar una situación de violencia, no tengo en claro el panorama latinoamericano e internacional con respecto a la cantidad de bases norteamericanas que hay actualmente en Latinoamérica, y no sé si nos están empujando a lo mejor a una cuestión de reacción con algún tipo de intervención. Una pregunta muy personal que se la quiero hacer a Mariano. Un segundo antes de la pregunta, entra un poquito para que se te escuche mejor, no acople, un poquito más entra. Eso, ahí, un poquito más, un poquito más. Ahí está. Me siento en la mesa. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Básicamente ese era el tema de la pregunta. Y por ahí, para tener más en claro, como para que no quede en abstracto por ahí el enemigo, cuando se habla de imperio ya no es Estados Unidos, son las multinacionales que las tenemos todos los días, que nos cepillamos los dientes con ellas, que le compramos la alimentación. Y las multinacionales no tienen fronteras ni tienen patria. No, ¿sí? Sí tienen. Tributan impuestos. Si uno los mira como el tributo, sí, a pagar un estándar de vida que se puede tener en Estados Unidos, pero para mí, personalmente, no tienen ningún empacho en limpiar a 30.000 o 3.000 guasos en una torre para justificar todo lo que están haciendo en el mundo. Pero tributan en un determinado lugar, tienen una patria. La Extrata, que tributa miles de millones de dólares. Digamos, un concepto un poco vago ese, que no tienen patria. Tienen una patria porque tributan en un determinado lugar. Pongo el ejemplo, la Extrata, que trabaja en la lumbrera, tributa en un lugar que se llama Sgut, en Suiza. Y entonces, cuando uno no ve toda la película, llega a Suiza y se sorprende por lo bien que se vive en Suiza y por lo fenomenal que funcionan los trenes y por lo perfecto que es Suiza y todo lo demás, o en cualquier otro lugar del primer mundo. Y en realidad uno se pregunta, o si se empieza a preguntar, ¿de dónde viene el dinero para que Suiza viva en esas condiciones? Ahí tenés una de las fuentes. Es decir, lo mismo que nos saquean a nosotros, a algún lugar del mundo va a parar. Eso lo dice muy bien Atilio Borón, imperio, imperialismo. Es decir, las multinacionales, que parecen un ente en el espacio dando vuelta, en realidad tienen una sede física que están siempre en el 99% en solamente 6 países del mundo, y en esa sede física llevan su ganancia. Sí, estoy de acuerdo. O sea, de repente lo quería sacar en abstracto, como diciendo el imperio de Estados Unidos como una cuestión física, o como si fuera Estados Unidos, su gobierno, su participación, cuando en definitiva son las multinacionales, que obviamente sí, toda Europa están diciendo lo mismo. vive de la explotación de África, de Latinoamérica, pero por ahí, como para tenerlo un poco más presente, que pasa por ahí el dentrífico diario, la pastilla que uno compra, sí, o sea, ya prácticamente multinacionales de alimentación argentina, que es una sola y el resto han sido todas vendidas. En realidad lo que vos querés decir es que el hombre más poderoso del mundo no es Obama. Hay un poder atrás creo que está claro. A lo que me quería referir por ahí, que uno por ahí puede llegar a tomar cierto tipo de acciones con esta cuestión de una toma de conciencia, que pasan por ahí, por empezar el boliche del barrio, a comprar. Uno va a los supermercados hoy en día y es catastrófico en los precios, sí, y tenerlo en cuenta eso, sí, nada más que por ahí como una cuestión. Y por otro lado, que lo que me preocupa con el resto, la cuestión de la violencia, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de las movilizaciones, no por algo, de alguna forma estamos en el MOC porque no hemos encontrado una estructura orgánica que nos contenga. Y con respecto al tema de la violencia, no sé si proponer una cuestión de realmente dejar visibilizar a aquel que sea violento, tomar actitudes de sentarnos, de hacer movilizaciones pacíficas, ocupar los espacios y sentarnos, y si sucede algo, automáticamente sentarnos para que quede expuesto aquel que está generando la violencia, aquel que puede estar infiltrado, ¿sí? Y tratar por ahí de sumar en algún lado y tratar de tener medios y tratar de hacer cosas por ahí masivas y que se demuestre. Creo que sentándonos vamos a llamar más la atención que con violencia. No, gracias. Bueno, ahí va Julio. Cecilia, ¿dónde está Cecilia? Cecilia. Bueno, está bien eso, me parece que planteaste varias cosas. Yo quiero ir, tenemos con qué luchar y lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer y vamos a ganar esta pelea, por supuesto, pacíficamente. De todas maneras, siempre digo,
El cordobazo tampoco se hizo muy ordenadito y cortando media calzada, pero es verdad lo que decís vos. No caigamos en la provocación, porque lo que acaba de pasar con Milagro Sala es un poco una muestra de lo que se viene. En mi opinión, es tan grande el empuje que nos están haciendo, es tan grande la forma absurda en que nos están llevando, nos están empujando, que están tan dispuestos a meter bala como ya lo han demostrado, que de alguna forma también tenemos que crecer nosotros en los niveles de respuesta. O sea, básicamente es una opinión, un concepto. Bueno, yo tengo una opinión mucho más clara de lo que está pasando. Espere, compañeros, 2 segunditos, porque se están yendo todos. Yo les quería decir, primero agradecer, ya pasamos la palabra, también contarles que ha habido un esfuerzo conjunto importante para que estemos acá, y el que pueda y tenga ganas, si puede apoyarnos, aquí tenemos una cajita para la gorra, para pagar algunos gastos. Así que agradecidos, y ahora le doy la palabra a Julio. Muchas gracias, esto continuará. Gracias, Mariano, gracias Pablo Sigismondi, Caro. El martes recuerden que esto sin organización, solo en la casa o comentando con los amigos, no vamos a salir, así que están todos invitados a la asamblea de la Atalaya, Nicasio y Palau, atrás del colegio alemán, muy cerquita de acá, 6.400 de la recta Martinoni, se junta el Frente para la Victoria con la asamblea para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, le pido un minutito. A las 20:30 hay unos volantes también y cualquier cosa me preguntan a mí por Facebook y vamos a estar todos, ¿sí? ¿Y qué otra pregunta me habían hecho por ahí? Bueno, gracias Roberto, a los que han filmado, a TV MOC, a todos los compañeros de MOC y del Frente para la Victoria que se van a quedar conmigo dejando la plaza en condiciones. Gracias. Un minuto le pido nada más, porque por ahí suena como un desaliento todo lo que está pasando, pero la experiencia me dice que todas estas acciones que está realizando el gobierno van a tener una reacción, no a muy largo tiempo. Y yo tengo un axioma que siempre se cumple, especialmente en la Argentina, porque los argentinos no vamos a soportar muchas de las cosas que está realizando este gobierno. Ese axioma dice así: cualquier fantasía bien maquillada podrá ganar una elección, pero tarde o temprano se estrellará contra las realidades de los movimientos populares y nacionales. Llámese peronismo, llámese socialismo, llámese como se llame, pero los movimientos nacionales y populares siempre le vamos a dar batalla a todo esto que nos quieren imponer desde el imperialismo y de toda la casta política que está arriba y la casta pudiente, digamos, la casta que se cree dominante. Eso llévenselo presente. La batalla tiene que ser siempre. Bueno, y muchas gracias. Váyanse con alegría y con la tarea de que tenemos que ser excelentes para dar esa batalla. Esta es el subsuelo de la patria sublevada. Como decía Scalabrini Ortiz. Vamos que podemos.